Hoy 6 de noviembre iniciamos un nuevo tema aquí en este canal para hacer un club de lectura, para desarrollar algunos libros que nos han tocado el corazón, que nos han dejado alguna historia o que nos han dejado un apalancamiento para la propia vida. Y tenemos un invitado muy especial, Camilo Mejía, con quien compartimos varias conversaciones y le dije, bueno, ¿y por qué estas conversaciones no podemos hacerlas más bien públicas y vamos hablando de estos libros que nos llegan? Camilo, qué gustazo que hayas aceptado esta invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Juan Carlos, mil gracias. En verdad es un honor estar contigo aquí. Es verdad, creo que hemos tenido conversaciones muy lindas en los últimos años y no me había atrevido a estar aquí contigo. Creo que la vida en general estaba pasando muchas cosas en mi vida y ahorita, bueno, ligándolo un poquito con lo que vamos a hablar en el libro, siento que mi leyenda personal me ha traído acá. Sí, a compartir ese espacio contigo. Entonces, agradecidísimo, feliz y bueno, espero que sea el primero de muchos. Maravilloso, así va a ser. Ojalá tengamos una rutina. De pronto está planteado para cada 15 días y si no lo logramos, pues por lo menos una vez al mes para hablar de estos libros tan interesantes. Paolo Coelho, no sé si lo pronunció bien, él es brasileño y él nos ha dejado una novela preciosa y lo que más me impacta de esta novela que escribió es el momento en que la escribe. Él escribe esta novela alrededor de sus 40 años, es decir, mirándolo astrológicamente en el momento en que Urano está opuesto a Urano, como lo dicen en psicología junguiana, la crisis de la mitad de la vida. Él en esa crisis de la mitad de la vida se va a hacer el camino de Santiago. Camina, hace todo el camino el largo de Santiago y eh, lo ilumina profundamente. Tanto así que llega a escribir esta novela. Por eso el personaje principal es andaluz y el personaje principal es un pastor que, que quiere, o sea, que por legado familiar, dicen, él va a ser un cura, pero termina siendo es un pastor y el papá muy amorosamente saca 3 monedas de oro que se ha encontrado para que compre sus ovejas porque el sueño de su hijo es viajar, algo que él también como padre habría querido hacer y no lo logró hacer. Es una historia bellísima porque es la historia del héroe en donde no importa tanto el tesoro, sino el camino. Y eso nos lo termina diciendo el mismo libro cuando el tesoro estaba en el mismo sitio donde él había nacido, donde estaban sus orígenes, pero necesitó hacer todo este camino para reencontrar. Y bueno, lo que vamos a ir desarrollando en estos programas es precisamente coger de estos libros los personajes y algunas frases que nos convocan y hablar y conversar. A mí me gustaría que antes de que entráramos con el libro, nos mencionaras qué es esta palabra de conversar, ¿no? Para ti, ¿qué es conversar? Creo que tocas y arrancas con, o sea, moviéndome las fibras, porque esa palabra para mí últimamente ha significado mucho. Eh, Versar, de pronto esto no es la raíz etimológica de la palabra, pero tiene un significado muy fuerte que creo que va también por ese lado. Pero es la unión de con y versar, ¿sí? Eh, Versar o una persona versada es alguien que ha vivido muchas cosas, que ha tenido una vida llena de experiencias, ¿sí? Es decir, eh, una persona versada en la astrología, en la psicología junguiana, que admiro, Juan Carlos Gómez, ¿sí? Versado en ese campo. Eh, y con significa de hacerlo juntos, ¿sí? En complemento, o sea, de la mano. Entonces, creo que este espacio precisamente termina siendo eso, una conversación de un libro, la verdad creo que el libro es la excusa para conversar de otras cosas un poquito más profundas, eh, pero es eso, es una conversación de que vayamos los dos construyendo en conjunto a medida que vayamos teniendo estos espacios para ir sacando una que otra, eh, no sé, tomas de conciencia, que vayamos viendo qué va pasando, que ojalá vayamos nutriéndonos y versándonos aún más
nosotros juntos. Entonces, para mí eso es la conversación. Creo que este espacio, más allá de un club de lectura o lo que sea, es conversar, es tener la excusa para conversar juntos. Me encanta. Conversemos del libro El alquimista, de Paolo Coelho, que por cierto, a nivel astrológico, es bien interesante observar cómo él, por progresión, hacia sus 41 años, estaba haciendo un Sol conjunción Neptuno, lo cual lo lanza al estrellato. El libro sale en 1988 por primera vez, pero en 1989 se vuelve popular. Y es justo cuando él tiene la conjunción del Sol Neptuno que hace que se ponga de moda. Pero además de eso, ¿por qué me parece interesante conversar de este libro? Porque este libro nace de la conjunción que se estaba viendo social y mundanamente de Neptuno con Saturno. Es la misma conjunción que estamos ahora mismo embebidos en el 2025 y 26 de Saturno con Neptuno, de tal vez hacer realidad los sueños. Y Paolo Coelho logra en la novela El alquimista mostrar a través de una fábula y de una historia cómo el mundo y el destino puede ser deo concedente, cómo de repente confabulan muchas situaciones para que tú logres los sueños y que cuando crees desde el ego que estás haciendo lo que debes hacer para cumplir un sueño, termina siendo que es lo contrario, que deberías tal vez, que es lo que pasa al final cuando le está excavando al lado de la pirámide de Egipto, encontrar y que lo roban y que el ladrón le dice, yo también tenía un sueño como usted. Y es un tesoro que está por allá en Andalucía, en una parroquia. Él dice, esa es mi parroquia y ahí es donde yo dormía. Entonces, es bien curioso esto. A mí por eso me llama mucho la atención que hayas tomado espontáneamente que el primer libro con que arranquemos estas conversaciones sea El alquimista en medio de un clima astrológico que lo amerita, que yo creo que necesitamos volver a tener fe en esos sueños, volver a sentir que vale la pena luchar por ellos y Paolo Coelho nos lo muestra en este libro. Entonces, conversemos un poco de los personajes del sueño, Camilo. ¿Sabes? Antes de arrancar con los personajes, Juan Carlos, con lo que tocas, me parece muy lindo. Y de hecho este libro es, o sea, todas las personas que han significado mucho para mí en la vida, les he regalado este libro. O sea, fue el primero que yo como que me leí cuando tenía unos 15 16 años más o menos. No sé por qué llegué a él, me lo leí y soy honesto, al principio no lo entendí. O sea, la primera vez que lo leí pensé que era una historia cualquiera. Un pastor que vivía en Andalucía, le dijeron que su tesoro que él quiere encontrar está en las pirámides de Egipto y él se va hasta las pirámides de Egipto con un montón de travesías y un montón de personajes que se encuentra, que ya vamos a hablar de ellos, porque cada uno tiene un significado súper, como importante, relevante en la vida o en esa búsqueda del tesoro que él está buscando. Y llega a Egipto, como tú decías, donde se supone que estaba el tesoro y se da cuenta que estaba atrás, en donde él arrancó antes de emprender todo este viaje. Entonces, antes de arrancar con los personajes, quería decirte eso. O sea, este libro significa un montón para mí. Por eso, cuando me dijiste y me volviste a proponer este espacio, dije, El alquimista. Me lo leí la segunda vez, lo entendí un poquito mejor y hace unos 6 meses me lo volví a leer de corrido en un vuelo que tenía, creo que fueron como 4 o 5 horas en un avión y me lo comí completico y ahí ya fue un clic. O sea, creo que ahí en verdad entendí realmente el significado del libro, que bueno, espero que podamos acá conversando, ir tocando diferentes puntos y diferentes aristas embebidas en estos personajes que vamos pues a estar presentando, que vamos a estar hablando. Y sabes que cuando se habla de bueno, varias cosas, y es que nos vamos gatillando ahí temas. Bien. Yo creo que el hecho de que el tesoro haya estado donde la persona nació y no donde fue a buscarlo, en lo que menciona en el libro, es bellísimo porque si lo hubiera simplemente descubierto en mi territorio sin haber hecho toda la odisea, sin haber hecho todo el camino, no tendría el mismo valor, porque aquí lo que importa no es el tesoro, sino el camino recorrido. Y esto es uno de los mensajes que nos trae el libro. ¿Cuántas veces nos empeñamos en nuestra vida
a conseguir un trabajo, una relación, un objetivo de vida y pasamos por encima de todo para llegar a ese objetivo y no observamos el camino y el gusto del camino y lo que nos ha traído este camino. En este caso, en el libro nos trajo una serie de vínculos, de relaciones con el que lo contrató en la vidriera, con el alquimista, bueno, en fin, con una serie de actores que poderlos relacionar y vincular a la historia, ahí está el verdadero oro, el verdadero producto, el verdadero tesoro, no tanto en el oro, en el metálico. El metálico ya es algo complementario, algo que simplemente llega. Y tú, ahí, otra vez, antes de arrancar con los personajes, tocas dos puntos que me encantan. Uno dijiste, eh, el verdadero tesoro estaba en donde el Santiago vivía, sí, el pastor, antes de arrancar todo el viaje. Y él después regresa. Uno de mis grandes mentores que me encontraron en el camino dice, eh, realmente cuando hacemos todo este viaje y estas tomas de conciencia y esta elevación del nivel de conciencia, lo que terminamos haciendo es volver a quien realmente somos, quitándonos esas máscaras también que tenemos, ¿no? Que nos ponemos en el camino, que vamos adquiriendo en la vida, que vamos aprendiendo en la vida para protegernos, para defendernos, para lo que sea, pero cuando realmente logras liberarte de ellas y llegar a ese tesoro, termina siendo es volver a quien tú realmente eres. Entonces, me parece súper lindo, por eso también es uno de los mensajes que trae Paulo Coelho en El Alquimista. Entonces, bueno, quería tocar eso también antes de arrancar. Buenísimo. Otra anotación que quiero hacer con los personajes. Cuando en psicología junguiana analizamos un sueño, cuando tú dices, no, soñé con un ladrón, o soñé con una figura oscura, o soñé con una figura iluminada, cada uno de los personajes son un sueño creado por mí, por mi inconsciente, creado por el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Pero cada uno de los sueños está reflejando una cara y una faceta del individuo que no puede vivir en su propia sustancia y que tiene que vivirlo afuera. Esto también lo podemos ver a nivel de la conciencia. Cada uno de los personajes que rodea nuestro destino, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi no sé qué, cada uno de esos personajes muestra una cara de mi destino, de mi expresión. Cuando empezamos a analizar que ellos no son aparte de mí, sino que si ellos hacen parte de mi contexto, son un reflejo y un espejo de mí, estamos, digamos, quitando un velo de percepción, en donde ya no decimos ese destino que me tocó, sino destino y yo somos uno. Analizar los personajes de la novela de Coelho en relación a Santiago, que es el pastor que tiene toda la historia, el personaje central, es interesante para poderlo ver como un reflejo de lo que él o no se atreve o como también le muestran sus miedos, sus inseguridades, su sabiduría o sus capacidades y su coraje. Cada uno de ellos va a mostrar ciertos personajes que hacen parte del mismo centro. Divino lo que dices, Juan Carlos, y creo que lo podemos ligar perfecto con el primer personaje que aparece en la historia de Santiago, y es Melquisedec, ¿sí? O sea, Santiago, antes de arrancar su viaje, él vivía feliz con sus ovejas, tranquilo, en Andalucía, pero él sentía que había algo más, que él quería lograr algo más. Si estaba cómodo, estaba tranquilo, pero él no estaba realmente conforme con lo que estaba viviendo. Y en esas, emprende su viaje y se encuentra, la primera persona con la que se encuentra es Melquisedec, que se hace llamar el rey de Salem. Eh, y con lo que decías de las personas que nos encontramos, con los que vivimos son espejos nuestros, termina siendo ese primer reflejo, ¿sí? Esa primera mirada en el espejo, que es como su maestro, su conciencia hablándole en ese primer momento. Santiago no se había atrevido a salir de su comodidad de Andalucía, donde estaba, y cuando logra hacerlo, la primera persona que se encuentra es su conciencia, que termina siendo Melquisedec, y le dice palabras más, palabras menos, como bien que hayas tomado el camino que estás queriendo tomar, acuérdate que cuando realmente deseas algo,
el universo conspira para ayudarte. Es la frase que le dice Melquisedec a él justo al principio del viaje. Yo le agregaría a esa frase, ya es personal mío, es cuando realmente deseas algo y sueltas lo que tienes atrás, o sea, lo que estás acostumbrado, Andalucía, las ovejas, esa zona tranquila, todo termina en verdad conspirando para que logres alcanzar de una u otra forma, si no sepas cómo es al principio, esa leyenda personal que tanto se habla en el libro. Es la leyenda personal, rápidamente es ese propósito personal, ¿sí? O sea, yo qué quiero hacer con mi vida o para qué estoy en este plano, en acá, qué es lo que realmente me mueve, cuál es ese propósito. Entonces, la primera persona con la que se encuentra Santiago es Melquisedec. Me parece muy lindo que así empiece el viaje Santiago a lo desconocido, ¿no? Solo sabía que tenía un sueño que quería lograr. eh, entonces, por ahí creo que empieza un camino lleno de aventuras, de sorpresas y de unas tomas de conciencia también muy lindas. Ahí tocaste el tema de la leyenda personal, el cuento que nos echamos. O sea, todos nos echamos un cuento. Y cuando no nos estamos echando un cuento, estamos viviendo un cuento ajeno. ¿Sí? Es decir, cuando tú logras decir, no, mi cuento es, voy a ser astrólogo, así eso esté en contra de todos los psicólogos. ¿Sí? Me echo mi cuento y soy valiente por mi cuento y hago lo que sea para sacarlo adelante. ¿Sí? Cuando no logro encontrar mi leyenda personal, mi cuento individual, termino viviendo cuentos ajenos, cuentos sociales, eh, mandatos familiares, mandatos culturales incluso. Y de todas formas vivo un cuento, pero, pero ni siquiera sé cuál es el mío. Uno de los temas es investigar cuál es el propio cuento. Mm. ¿Sí? Y eso no es tan fácil. Y tal vez hay que recorrer todo un camino creyendo que tenía el cuento adecuado para finalmente darme cuenta en el propio camino que ni siquiera sabía el cuento. Sí. Es decir, eh, también puede llegar a hacer mucho daño cuando uno dice, es que ya tengo mi cuento y no me salgo de esto. Es como si decimos que Santiago dice, mi cuento es que el tesoro está en las pirámides de Egipto y de ahí no me salgo, ¿sí? Y es que voy a excavar en todas las pirámides y si los ladrones me atacan, vuelve y juega y sigo insistiendo. Y si el ladrón me dice lo que me dijo, ni lo escucho porque estoy cegado también por eso. Pero cómo es de importante poder ser tan versátiles de ir viendo las señales, de ir escuchándolas, de ir respirándolas y no quedarnos solamente negados eh, tercamente con una supuesta verdad que tuvimos cuando teníamos una expresión de la conciencia muy limitada sin el camino. El camino nos abrió la percepción, nos abrió la conciencia y por lo tanto nos permite reconsiderar el cuento personal, ¿no? Que además, precisamente lo que dices cae como anillo al dedo al segundo personaje que se encuentra Santiago. Bueno, el segundo personaje es un ladrón, la verdad, que cuando Santiago le hace caso a Melquisedec y dice, vale, voy a cumplir mi leyenda personal y voy a llegar a las pirámides de Egipto, lo que en ese momento era ese cuento que él se estaba contando, ¿no? Con lo que tú estás diciendo. Vende sus ovejas, tenía que dejar, soltar lo que conocía. Ahí Melquisedec también le dice, todo tiene un precio. Para cumplir tus sueños es necesario soltar y arriesgarse. Entonces Santiago toma ese riesgo, vende sus ovejas, que era lo que él conocía, lo que lo acompañaba todo el tiempo a él, y le da un dinero, una bolsa de dinero. Y ya cuando Santiago cruza y llega a África, la primera persona con la que se encuentra es un ladrón. No me quiero, o sea, esta no era la persona que me quería enfocar, pero llega con ese sueño, con esa ilusión de... estoy siguiendo mi leyenda personal, ya tengo todo claro, voy a por ello. Y se encuentra un ladrón, lo tima y le roba su bolsa de monedas y se queda sin un peso. Entonces, esta primera persona, que es el ladrón, le dice, vale, el camino no va a estar tan fácil, el camino no es tan utópico como te lo estás imaginando. Mm,
Pero luego de eso, Santiago se compone, toma conciencia, se eleva y dice, vale, yo quiero en verdad alcanzar mi leyenda personal, independientemente de todo lo que me pase. Y ahí se encuentra con el vendedor de cristales, que es el que quería ligar con lo que tú estabas contando. Em, Santiago, como perdió toda la plata que había tenido al vender sus ovejas, empieza a trabajar con este vendedor de cristales en la tienda, ayudándole a limpiar los frascos, a vender, bueno, a hacer que la tienda viva, ¿sí? Y a él, pues, recuperar su dinero que necesita para poder llegar a las pirámides de Egipto. Y en esa se encuentra con este personaje, que es el vendedor de cristales, que vive precisamente en un cuento, con lo que tú estabas diciendo, eh, tal vez como sesgado por la comodidad en la que está, por esa negación de que yo nunca voy a poder salir de aquí, de que esta es mi realidad, esto es lo que conozco y hasta ahí llego, porque hablando con Santiago en las conversaciones, Santiago feliz le decía, yo quiero llegar a Egipto porque allá está mi tesoro, ahí voy a cumplir mi leyenda personal, y el vendedor de cristales le decía o le contaba su sueño y le decía que para él su gran meta, objetivo, él no usa la palabra leyenda personal, pero le dice, yo siempre había querido llegar a la Meca. Esa, desde que soy pequeño, mi padre me decía que debo llegar a la Meca, ese es mi sueño con lo que crecí, pero yo estoy aquí en esta tienda de cristales y nunca lo voy a lograr. Yo entiendo y sé que cada persona tiene su forma de aprender y de llegar a su leyenda personal. La mía es estando aquí, sentado, vendiendo cristales, pensando en lo que hubiera sido alcanzar ese sueño, cumplir mi leyenda personal, y aprendo es a partir de ver que las otras personas que pasan en mi tienda, compran mi cristal y siguen, seguramente están cumpliendo su leyenda personal. Entonces, ese es el cuento que se cuenta este vendedor de cristales, que es otro de los espejos de pronto que Santiago se encuentra durante su camino yendo a Egipto. Bellísimo. Ese Sí. punto me fascina porque fíjate lo que significa los cristales, ¿no? Cómo él también está metido en una burbuja o cómo está metido en una botella, cómo él está embotellado cuidando sus cristales, siendo un negocio muy próspero, que incluso Santiago le ayuda con nuevas ideas, con nuevos procesos y crecen, empresarialmente crecen. Y él tiene una zona de confort muy clara y está embotellado. ¿Sí? Y dice, yo puedo de pronto ayudar o colaborar a aquellos que siguen sus sueños, pero lo mío es estar aquí. Y eso para mí representa un poco, fíjate cómo a veces nos enfrascamos, ¿sí? Y nos quedamos en unas etapas en donde no nos atrevemos a hacer nada porque encontramos ya un aparente confort. Creemos que hemos, no sé, llegado al cielo o al paraíso, ¿sí? Y que si nos movemos de aquí, vamos a perder estos beneficios, vamos a perder este status quo o vamos a perder esta ganancia o esta utilidad o estos vínculos que hemos logrado tener. Entonces no me atrevo y quedo embotellado en ese proceso. Ujú. Yo creo que ese símbolo es muy bonito por dos cosas. Mencionaste el ladrón y también el que le ayudó. Ambos son ayudantes, ¿sí? Tanto el ladrón De como el acuerdo. otro, ¿sí? Porque el ladrón ayuda a que se rasgue el velo de la inocencia. Ayuda a ver, pero ¿cuál es el mundo que habitamos? Por favor, o sea, esto no es que simplemente sueño, hago un chasquido y ya me aparece la realidad así enfrente. No, o sea, debe aparecer la figura del ladrón. Fíjate, si en cualquier película de superhéroes, no sé, en la de Superman no apareciera Lex Luthor, o sea, qué bobada, yo que para qué voy a ir a ver estos locos ahí todos musculosos volando por el cielo y qué, o sea, sí, tiene que haber un contrahéroe. Los ladrones en la historia son pieza fundamental en el proceso. Este primer ladrón fue el que le abrió la puerta, rompe la inocencia, se da cuenta que lo pueden robar, que el sueño no se va a hacer por sí solo y además lo invita a trabajar. O sea, al rasgar el velo, entra en un proceso en donde me concientizo
que debo hacer algo, porque si nos damos cuenta, cuando él era pastor, las ovejas se las consiguió su papá con las 3 monedas de oro que le dio, ¿sí? Entonces tampoco es que, o sea, sí, entonces lo que él venía acostumbrado es que simplemente sueño con algo y se va dando. Pues no, o sea, tienes que trabajar por ello. Es lo que muestra el ladrón. Rompe la inocencia y él se vuelve muy próspero además. Y se vuelve tan próspero que ahí tuvo la dicotomía. Hombre, yo puedo seguir acá con este negocio y embotellarme, enfrascarme. Eh, o tengo la posibilidad de volver a reconquistar y volver a subirme al tren de mi sueño o de encontrar mi leyenda personal, mi cuento, ¿no? Así es. Y ya cuando decide seguir, ¿no? Con su camino, con la plata que alcanzó o que pudo recoger ayudando al vendedor de cristales en su tienda, eh, se monta a una caravana que va a atravesar el desierto. Ya vamos a llegar a Egipto. Y en esas se encuentra en la misma caravana en la que él estaba, en el mismo carroza, en el vehículo en el que él estaba, con un inglés. Y el inglés es otro espejo espectacular en la historia porque es todo lo contrario a lo que es Santiago. Santiago es este soñador romántico que va aprendiendo en el camino a partir de mirar el paisaje. eh, o sea, es su forma de aprender, ¿sí? Es su forma de ir atravesando e ir cumpliendo su leyenda personal. Y el inglés es una persona que estaba con una montaña de libros a su lado, leyendo un montón de libros, y le dice por primera vez a Santiago, vamos a ir, o sea, esta caravana va a encontrar al maestro alquimista. El alquimista es una persona que logra transformar el plomo en oro, o sea, supermaterial. Y vamos a ir a buscar al alquimista para que nos enseñe a convertir el plomo en oro y volvernos ricos prácticamente. Y el inglés está clavadísimo en sus libros buscando súper intelectual, diferente a Santiago, la forma de aprender de la teoría, vamos a eso. Pues también es una especie, un espejo súper lindo en ese camino. Las conversaciones que tienen son divinas. Al lado de la fogata, de la hoguera por las noches, hablan sobre los guardianes de la caravana, de cómo uno los ve de una forma y otro lo ve de otra forma completamente. Si vienen los guerreros malos a atacarnos, ¿qué pasaría? Bueno, son un montón de historias bellísimas, siempre bajo la luz de las estrellas, ¿no? Ahí en el desierto. Entonces también imaginarse eso pues es muy lindo, o sea, como a uno lo mete completamente en la historia. Y a mí personalmente me costó saber, y yo creo que de pronto eso también es lo que Paulo Coelho invita al lector, es saber yo con quién me identifico, ¿no? O sea, con el inglés o me identifico con Santiago, o sea, cómo es mi forma de ir viviendo y atravesando mi leyenda personal. Eh, yo creo que todos tenemos de todo, ¿no? O sea, un poquito de este, otro poquito de otro. Pero esa toma de conciencia de decir cómo veo en verdad la vida y cómo voy viendo ese camino, me parece también maravilloso, me parece bellísimo lo que muestra también Paulo Coelho ahí en ese pasaje con el inglés. Es que ese encuentro con el erudito, fíjate cómo, bueno, acá en este canal somos muchos los que estudiamos astrología, ¿sí? Y entonces terminamos embebiéndonos en los libros, en el grado exacto, en el aspecto exacto, y en la técnica, y estudiando a los antiguos y demás, y dele que dele, y lleno de libros y de todo. Y no somos capaces de hacer una consulta, por ejemplo. Listo, ¿y para qué te sirve todo esto, no? O eh, terminamos en ese laberinto mental de los libros y de los conceptos y de la mente. Terminamos con la paranoia de no vivir, porque es que Mercurio está en retro. No, Camilo, no hagamos este video hoy porque es que ya Mercurio está estacionario, entonces esto no va a salir bien. Sí, entonces terminamos desde la mente. Fíjate cómo, Camilo, la humanidad lleva millones de años de evolución, millones cuando hablamos de que desde que fuimos una amiba, fuimos una unicelular, hasta llegar a este momento. Y llevamos más o menos 200 años o 300 años de hiperracionalismo, de asignarle a la razón todo, cuando en realidad la biología sabe más. Eh, Qué peligro cuando nosotros basamos la vida solamente
en la erudición, en los textos, en el aprendizaje mental y racional. Y olvidamos por completo respirar, respirar el momento. Olvidamos mirar, ver a las personas, escucharla, atender el destino que me rodea. Así como podemos ser tan aplicados en leer un libro, ¿cómo no leemos el destino que constantemente está conspirando alrededor nuestro? ¿Cómo no leemos las señales? Cómo no leemos las caras, los gestos, las situaciones, el mismo clima? Ahí hay más erudición que en los mismos libros. Ahora, uno y otro son pieza fundamental porque sin el erudito no hubieran encontrado al alquimista. ¿Sí? Tal cual, lo que estás diciendo. eh, por lo menos personalmente me siento muy identificado con lo que estás comentando. Y hablabas al principio que creo que Urano está en conjunción con Saturno, si no estoy mal, Neptuno, como Saturno, yo, sí, Neptuno. Neptuno, Saturno, perdón, y por algo estamos ahorita teniendo este espacio, ¿sí? Creo que es la invitación, por lo menos a mí personalmente también, a conectar más con eso, ¿sí? Con esa segunda parte que tú estabas hablando. Ser un poco más como Santiago e ir fluyendo más con lo que la vida, el destino, como decía Melquisedec, como le dijo Melquisedec a Santiago al principio, cuando realmente sabes lo que quieres, el destino te va llevando, o sea, vas fluyendo, siempre y cuando sueltes y bueno, hagas lo que puedes, ¿no? En lo que puedes controlar. Ya el resto, entrégaselo el universo, a las estrellas, a Dios, como tú le quieras llamar a esa conexión del más allá, ese lado espiritual que nos guía, que nos sostiene, que nos abraza. Cuando tienes, sabes a dónde quieres llegar, soltar. Entonces también es una invitación, creo que eso que estás diciendo, a conectar también con ese del más allá, ¿no? Eh, Sí, a confiar. sí. En estos días tenía una charla con alguien que invité al canal y habló algo de Eric Fromm y decía que Eric Fromm tiene un tema con la necrofilia, que es que amamos lo muerto. ¿Qué es amar lo muerto? Pues lo que es predecible, lo que está fijo, lo que está estático, ¿sí? ¿Por qué no amamos la vida? Porque la vida es impredecible, ¿sí? Entonces, fíjate, preferimos más bien tener una mascota y amar una mascota que es totalmente predecible, que le puedes decir se sienta y que tienes que sacarla a tales horas, que a un ser humano que es totalmente impredecible y que no sé con qué me va a salir hoy. Sí. Entonces, eh, ¿cómo es de importante en esto precisamente del erudito? El erudito, como una forma de defensa, me puedo meter en los libros para amar lo predecible, lo predecible, lo estático, pero que termina estando muerto. Los libros están, sí, vivos por las historias que cuentan, pero muertos porque es una historia que está quieta ahí. La vida está en movimiento, está en acción, es impredecible. No podemos saber qué va a pasar mañana, qué va a suceder en el capítulo siguiente de mañana. Es algo que necesitamos solamente tener una buena actitud para recibir lo que va a venir mañana y poder leer las señales. Porque si yo estoy solamente en la necrofilia, quedándome con lo muerto, es decir, con una visión que ya pasó de moda, con una visión que ya no tiene sentido ni tiene nutrición, sino que estoy embriagado simplemente de mi visión porque es lo que yo creía que debería hacerse, pues no estoy viendo las señales, no estoy viendo los amigos, no estoy viendo las personas, no estoy viendo la vida en su eterno fluir. ¿Cómo es importante salirnos del erudito, que es pieza fundamental sin duda, para entrar en la otra zona? Y cuando estamos en la otra zona de solamente respirar y ver la naturaleza y ver las señales, devolvernos también al erudito para entretejer los dos mundos. Uno sin el otro no serían como en el libro pieza fundamental para, para la siguiente zona donde se dirige el héroe. Tocas, o sea, muchas cosas. Nos podríamos creo que ir por las ramas hablando de todo lo que acabas de tocar ahorita, pero aterrizándolo un poco al libro, ¿no? Y a otro personaje que aparece en la historia de Santiago, que lo comentaste al principio, dijiste el amor, ¿no? O sea, ¿cómo amo
a la mascota, a ese ser que me acompaña y que sé perfectamente a qué horas sale o tiene que hacer sus necesidades, a qué horas tengo que darle de comer. Si le digo vamos de paseo, él ya sabe qué significa esa palabra. O sea, que está completamente en mi control, ¿sí? Eh, y cómo nos da miedo amar soltando, ¿no? Permitiendo esa libertad de cumple tú también tu leyenda personal mientras yo cumplo la mía. Y eso es precisamente lo que Fátima le enseña a Santiago cuando llegan al oasis en el desierto. Fátima es una mujer que vive en el oasis, pues en este sitio, en esta aldea, en la mitad del desierto, donde llega la caravana en la que venía Santiago. em, y Santiago se enamora perdidamente de Fátima. Él tenía o él iba a recoger agua para hacer la comida y se encuentra con Fátima que está con sus baldes también recogiendo el agua para pues, ir a la casa, llevarla a casa. Y se encuentran, se enamoran perdidamente y ahí Santiago vuelve a decir, volvía a lo seguro, ¿sí? O sea, esta mujer vive aquí en el oasis, tiene una vida maravillosa para mí, me encanta, quedé perdidamente enamorado de ella. Y Santiago vuelve a decir, voy a abandonar mi leyenda personal por quedarme con ella aquí. Eh, es todo un drama, o sea, un drama romántico entre Fátima y Santiago. Y ella le termina diciendo, perdón, en esa Santiago se encuentra con el alquimista, por fin conoce al alquimista ahí mismo en el oasis. Ya hablamos ahorita sobre él porque es maravilloso, es muy lindo lo que el alquimista le muestra a Santiago, pero lo motiva a seguir con su leyenda personal. Y Santiago entra en ese dilema de Fátima, lo que conozco, lo que amo, lo que ya es mi zona segura, o seguir a lo desconocido y alcanzar la leyenda personal. Y Fátima le dice, lo tengo anotado porque me pareció divino, dice, el amor verdadero no impide a un hombre seguir su leyenda personal. Y eso le dice a Santiago, ve, cumple lo tuyo, yo te voy a esperar a que encuentres el tesoro en las pirámides de Egipto y aquí voy a estar, porque te amo y te dejo ir. Entonces, me parece muy lindo ligándolo a lo que estabas hablando ahorita, de ese amor que te permite ser lo que tú quieres ser, lo que estás buscando ser, así sea en la mitad del desierto, en la nada, ve, cumple tu leyenda personal y aquí estoy esperando a que vuelvas. Si en verdad el destino y tu leyenda y nuestras leyendas están destinadas a estar juntos. Entonces, me parece muy lindo también ese otro personaje que aparece en la historia. Y que es otro espejo, ¿sí? Así como está el espejo del ladrón, del embotellamiento, perdón, me quedé con el embotellamiento del vendedor de Del cristal, vendedor de cristales. Eso. ¿sí? Así como está el inglés, eh, bueno, y como también estaba antes la gitana, y en fin, varios personajes. Este es otro de esos espejos preciosos. Yo creo que hay un espejo eh, que narcotiza enormemente, porque deslumbra el enamoramiento, ¿sí? El enamoramiento hace que la vida tenga otro color, otros aromas. Y es uno de los factores que para mí es el más impulsor en el destino del proceso, ¿sí? Porque todo enamoramiento está hecho para romperse. ¿Sí? Y cuando se rompe es lo que genera el apalancamiento para abrir nuevas posibilidades, porque me ha dado tanto en el corazón, me ha expandido tanto, que cuando se va y cuando no está, no queda de otra que, ¿y qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer con este vacío? ¿Qué voy a hacer con esta energía? ¿Qué voy a hacer con esta ausencia? Y eso se convierte en el mejor apalancamiento para la historia del héroe. Que además, ligándolo a Melquisedec, ¿no? A este primer sabio mentor que le aparece en la historia, cuando se rompe ese enamoramiento y sueltas y confías, lo que llega es divino, ¿sí? Es espectacular. Y eso también le pasa a Santiago en su viaje. Eh, Se encuentra con el alquimista
esta persona que durante todo el viaje en el desierto el inglés le había dicho que nos va a hacer ricos, que vamos a poder convertir todo el plomo en oro, y se encuentra con este personaje y es todo lo contrario a lo que el inglés le estaba diciendo. Eh, en las conversaciones que tienen y en lo que hablan, él le dice directamente, le dice, la verdad, la alquimia es una metáfora externa para decir o para referirnos a cuando transformamos el alma, nuestro exterior se transforma también, ¿sí? O sea, cuando logramos, sí, tal cual, o sea, de ser, elevar nuestro nivel de conciencia, conectarnos con ese más allá, eh, desde el alma, desde el espíritu, logramos cambiar nuestro entorno y logramos cambiar lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo, cosa que Santiago no se esperaba, ¿sí? Fátima le dice, ve, sé libre. Santiago se queda con el corazón partido, arrugado, pensando todavía en que se va a hacer rico con el alquimista y que va a encontrar su tesoro en las pirámides de Egipto, y se encuentra con todo lo contrario. Y es una luz divina que se le presenta en forma del alquimista y en forma de esta transformación que ahora Santiago va a seguir. Entonces, es eso, creo, el enamoramiento te deja un vacío, pero cuando lo sueltas y vives de él, eh, lo que llega es divino, es espectacular. Entonces, Ese, otro pasaje muy lindo. eh, ese tema del alquimista es precioso porque prácticamente él lo que dice es, todo metal quiere convertirse en oro y lo único que hay que hacer es ayudarlo. Sí, algo así como darle la vía libre. Que ese es el secreto del alquimista, encontrar qué es lo que está deteniendo este metal que se convierta en oro. Es algo así como, transportémoslo a lo psicológico, ¿no? Eh, todos llevamos como un tesoro, oro en el corazón, una chispa del sol está plantada en el corazón, que lo hace latir y todo. Y ese corazón está buscando irradiar como el mismo sol, como oro puro, dando, generando. Pero hay cosas que no nos dejan, mandatos familiares, eh, creencias, miedos, inseguridades, Las máscaras que valoración, estábamos hablando al principio, de acuerdo. máscaras. Mm. Sí. Entonces el alquimista, ¿qué es lo que busca? Busca ayudar a desarrollar ese proceso, que es un proceso natural. ¿Y cómo se desarrolla el proceso? En el camino, en proceso, no quedándonos quietos, como el mismo Santiago en la novela, se desarrolla en el camino, sabiendo que el tesoro está aquí en su casa, pero se desarrolló en el camino. Sin el camino no puede ver esto. Sin el proceso, sin enamorarme, sin pasar un duelo, sin desarrollar la pérdida de la inocencia, sin el ladrón, sin el empleador, sin la confianza que tuvo el empleador en mí con el proceso. O sea, yo no podría desarrollar el oro que llevo, no podría brillarlo. Y para terminar de cerrar ese camino que está haciendo Santiago, y justo en ese momento en el que tú estás hablando, llega los guerreros malvados del desierto a atacarlos, ¿no? Entonces, están el alquimista y Santiago y ven a estos en caballos con toda la tierra, pues la arena detrás, yendo hacia ellos. em, y bueno, pasan otras cosas y le dicen prácticamente los guerreros malvados a el alquimista y Santiago que para sobrevivir, eh, Santiago debe convertirse en viento. O sea, y Santiago queda como, o sea, ¿qué es esto? Sí, o sea, ya he vivido mucho, he viajado un montón, me robaron, vendí cristales, me subí a una caravana, llegué al desierto, me enamoré, solté a mi amada y ahora estoy aquí, me están pidiendo que me convierta en viento. ¿Qué es esto? Sí. Y el alquimista prácticamente le dijeron, tienes 3 días para convertirte en viento. Y el alquimista
no hace nada, le dice, tú ya tienes las herramientas, ya sabes lo que, ya has recorrido todo este camino, eh, arréglatelas, a ver cómo te vas a convertir en viento. Pasa el primer día, Santiago empieza a hablar eh, con el desierto y empieza a preguntarle muchas cosas al desierto para que el desierto le vaya respondiendo. Habla con el aire, creo que también, o con el viento, y el viento le responde. Habla con el cielo, habla con todo durante estos 3 días, viendo cómo puedo en verdad convertirme en viento. Y llega el tercer día cuando él tiene que convertirse en el viento para poder sobrevivir y que estos guerreros malvados no los secuestren y se los lleven con ellos. Y empieza, como yo lo veo, porque Paulo Coelho no es explícito en el libro, sino creo que lo deja a uno para darle el significado que uno quiera, ¿no? Y creo que eso también me parece maravilloso. eh, es esa elevación de mi estado de conciencia, esa conexión con el alma, con el espíritu que estábamos hablando ahorita, de decir, he llegado hasta acá, estoy a punto de llegar a las pirámides de Egipto, me piden esto, confío en ti, universo, estrellas, astros, Dios, lo que uno le quiera llamar, eh, me entrego, me entrego completamente. Y ahí empieza a ser una tormenta de arena, lo eleva la tormenta de arena, todo se tapa, los malvados, el alquimista se pierde, no ven dónde está Santiago. Y con eso los guerreros malvados se convirtió en viento, ¿sí? O sea, lo logró y se van y salen corriendo. Se acaba pues la nube de arena, la tormenta esta de arena que creó Santiago, simplemente conectándose y con su nivel más elevado de conciencia, y aterriza de nuevo en la arena, y el alquimista le dice, ve a tus pirámides de Egipto, ya no tengo nada más que enseñarte. Como, eres, lo lograste, ¿sí? Me parece divino, me parece otro pasaje que a uno lo deja eh, pensando muchas cosas, como conectándose mucho con la vida en general, ¿no? Con lo que veníamos hablando ahorita de qué lindo es ese proceso, qué lindo es ese camino, qué lindo es ese viaje, cuando uno va elevando su nivel de conciencia y va entendiendo por qué están pasando las cosas y termina confiando completamente como lo hizo Santiago. Es que mira que es precioso porque es como si fueran varias fases, varias facetas, y que ojalá tuviéramos nosotros presencia en nuestro camino de vida que necesitamos desarrollar cada una de esas facetas. Una es, primero, pues sí, tengo el sueño, voy consulto una gitana, no sé qué, estoy ahí como un niño inocente jugando. Vamos a jugar a esto, ¿sí? Pero cuando se rompe la inocencia, él no le queda otra que volverse por la necesidad misma en un trabajador, en un empresario, en un hacedor de dinero, en un... A ver, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo es que se juega esto? ¿Cómo es que se vende? ¿Cómo es que ta, ta, ta? ¿Sí? Para posteriormente encontrar el amor y sentirse eh, endorfinado, abrazado por esa energía, por lo femenino, por lo gustoso, por la belleza, por la vida, una conexión con la vida, con el corazón. Pero nada de esto podría estar completo si tampoco activa el mago que hay en él, ¿sí? Es decir, eh, la ilusión, la fantasía, el poder de la misma magia. ¿Qué es el poder de la magia? Es tener tan claro hacia dónde te diriges que todo se puede llegar a confabular en pro de eso, ¿sí? Y eso, el mago requiere una confianza dentro, que es lo que muestra en ese proceso. Después de hablar con el desierto, con el viento, con una cosa y con la otra, la logra. Para mí es un símbolo, más allá de verlo y transformarlo a hechos reales y contundentes, es el símbolo de que ahí se está iniciando en el mago, así como se inició en el empresario, como se inició en el niño, como se inició en el amor, también acá se inicia en sí, en el gurú, en el mago, en el que hace otro tipo de actividades. Y todo esto para terminar llegando a las pirámides de Egipto, a lo que en su principio le habían dicho, allá está el tesoro que estás buscando, llegar, cavar en el lugar donde le habían dicho
no encontrar nada, que lleguen otros malvados, al parecer el desierto está lleno de malvados, a que le peguen, a que lo revuelquen, a que le digan que iluso, que ingenuo, atravesó todo el desierto para llegar hasta acá. eh, Realmente o sea, y le hacen caer en cuenta, le dicen también por un sueño que uno de ellos había tenido, que su tesoro realmente está es en esa iglesia que él dejó en Andalucía, donde él dormía con sus ovejas, eh, para llevarlo allá nuevamente. Después de haber atravesado todo esto, eh, vuelve a casa, vuelve a lo que él conoce, ya sin sus ovejas, ya sin su vida que él conocía, pero con un montón de experiencias, versado, como hablamos al principio, eh, volviendo a casa, lo que él realmente es, o su zona donde él vive, lo que era su realidad, ahora mucho más versado, a levantar una baldosa donde él dormía y encontrar realmente el tesoro que estaba buscando. Eh, es maravilloso, o sea, es maravilloso como uno lo puede llevar a la vida y a lo que hablábamos al principio de, después de que nos quitamos todo esto, después de que vivimos, después de la experiencia que tenemos, de lo que crecemos, podemos volver a no ser nosotros mismos, a ser ese niño honesto consigo mismo que en muchas personas y en muchos casos termina siendo ese tesoro. Volver a ese ser honesto consigo mismo, que vive, que disfruta, que simplemente vive sin pensar en lo demás y ya. Este también puede ser de una u otra forma el tesoro, volver a eso. Reencontrarse, reencontrar su tierra, su origen. Sí, sí, sí. Él teniendo un corazón de viajero, encuentra el Volver a gran quien tesoro. realmente es, volver a quien es, volver a ser el niño que es, que muchos de nosotros somos y lo hemos dejado atrás por todo eso que hemos venido hablando. Y también Que termina es siendo el tesoro. que sin el proceso no sirve de nada. Sí, que eso es muy importante aclararlo, porque yo Tal cual. creo que si él simplemente un día se levanta, destapa la baldosa y encuentra el tesoro sin haber ni siquiera sido pastor de ovejas, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Cómo es de bonito el proceso y cómo es de bonito no tenerle miedo al proceso mismo. Eh, ¿Cuántos de nosotros no nos atrevemos porque medio tomamos una decisión de algo y como se arma la vida, es decir, lo impredecible, se arma cuando tomas la decisión, ay, no, 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 yo me equivoqué, ya me siento culpable, por favor, perdónenme, yo me devuelvo a donde estaba y no sigo el camino, no lo abro. ¿M? Eh, Porque creemos en una falsa forma de leer la vida. ¿Cuál es la falsa forma? De que si tomamos una decisión y tomamos el camino disque correcto y asertivo, todo se va a poner tono Walt Disney. Todo va a ser divinamente y todo va a ser muy bonito. Y eso es falso, Sí. porque lo que realmente sucede es que siempre vamos a encontrar un reto, un trabajo, una situación, un dolor, una pérdida, o sea, la vida, es decir, lo impredecible. ¿Sí? Por eso esta novela me ha fascinado, Camilo, y yo te agradezco que la hayas puesto sobre la mesa para nuestro primer programa de conversa. Yo creo que la habíamos puesto club de lectura, pero ya me está gustando más conversaciones de libros. Sería un título espectacular, cargadísimo de significado. Yo creo que es lo que iremos construyendo a medida que versamos juntos sobre estos libros y sobre lo que nazca y aparezca aquí en estos espacios juntos. Para nuestros oyentes que también están buscando algo de astrología, pues quiero mostrar acá en pantalla, pues, varias cosas. Lo primero es que este libro, creo que ya lo mencionamos, es un libro que ha sido traducido más de 88 lenguas, uno de los libros más traducidos y que es vendido más en 170 países y más o menos 85 millones de copias. Aquí decían en el chat que muchas personas les hicieron leer este libro en el colegio incluso. Sí, bien interesante. Bien.
Esto por este lado. Por otro lado, quiero contarles, esta es la carta de Paolo Coelho. Él nació el 24 de agosto de 1947. Lo que vemos dentro es la carta natal y lo que está afuera son los tránsitos y progresiones para 1988, que es el momento donde él publica el libro, y quiero precisamente reforzar acá mostrando en pantalla el proceso del análisis del tránsito y la progresión. Él nace en el grado 0 de Virgo, o 1 de Virgo, y por progresión, pues cuando él cumple 41 años, el Sol progresado está acá en conjunción partir con Neptuno. Su crisis de la mediana edad debió ser extrema, porque además es como la crisis de la mediana edad está dada por este Urano en oposición a Urano natal. Y con un Sol progresado Neptuno, pues seguramente estaba buscando algo que lo iluminara o que lo hiciera tener un contacto con el misterio de la vida. Yo creo que ese camino de Santiago que hizo en el 87, 86, que se fue a realizarlo con toda la devoción, pues fue la inspiración a esta gran novela. Y este es el otro tema astrológico que quiero mencionar, y es que las conjunciones de Saturno con Neptuno, como son planetas tan lentos, Saturno tiene un ritmo de 29 años, un ciclo de 29 años, y Neptuno de 160 años. Cuando se unen en conjunción, pues es todo un acontecimiento y marca unas pautas sociales y culturales extremas, como lo fue en 1989, que se unieron estos dos planetas y que ahí tuvimos, bueno, la caída del muro de Berlín, acá en Colombia la séptima papeleta de la constituyente, bueno, en fin, tuvimos una serie de cambios que en el fondo están mostrando que podemos hacer realidad un mundo que soñamos, en cierta medida, ¿sí? Eso que pasó en el 89 y que para mí se convierte en esta novela de Paolo Coelho del alquimista como un ícono de ello, me parece interesante porque esta misma conjunción la vamos a tener en el 2026, la de Saturno con Neptuno. Entonces, seguramente hay más de un Paolo Coelho por allí, que quien tiene mucho que contarnos, y que seguramente vamos a estar viviendo novelas o nuevas visiones, así como para el 89 la visión del alquimista fue tan importante y para trascendente para muchos, y que generó un apalancamiento para seguir sus sueños, sus ilusiones, y tener la valentía de enfrentar la vida, porque estos cuentos, estas novelas terminan siendo un talismán para la vida, porque cuando me veo enfrentado a una situación puedo decir, hombre, me estoy embotellando, o hombre, me estoy quedando en que el ladrón pasó, y en lugar de ver la oportunidad de seguir adelante, ya me devolví y me quedé ahí, me quedé en la víctima. O poder ver en estas novelas como ese talismán para cuando estemos enfrentados a unos retos y sentir que podemos sacar adelante los temas. Pues querido Camilo, ahí ya le puse el versado astrológico a nuestra conversación. Y lo termina siendo más interesante después de todo. Le da más sentido a la historia y a los símbolos que veníamos hablando. Querido Camilo, pues que se repitan estos encuentros y ojalá en unos 15 días nos volvamos a reunir para hablar de otro libro. Que así sea, Juan Carlos, muchas gracias por el espacio. Me encantó conversar contigo. Se repita, te mando un abrazo. Mil Un gracias. gran abrazo, nos vemos. Vale. Gracias a la audiencia que nos siguió por YouTube, por Instagram y por TikTok. Eh, Bellos todos sus comentarios por el chat, y estaremos atentos, Camilo y yo, de leerlos debajo de los videos, y seguramente si también tienen sugerencias para que hablemos y discutamos algún libro, pues cuéntenos, y ahí si lo tenemos a la mano y todo, pues seguramente vamos a irlos incluyendo. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias.